Seguimos con las definiciones. ¿A qué llamamos grupo funcional? Pues llamamos grupo funcional a un conjunto de átomos que le confiere al compuesto una serie de propiedades. Por ejemplo, si pongo aquí CH3, CH2, OH, este compuesto es un etanol y el grupo funcional sería este OH. Pues todos los elementos que contengan este OH tendrán una serie de propiedades químicas parecidas. O si por ejemplo pongo CH3, CH2, COOH, nos encontraríamos con el ácido propanoico y el grupo funcional serían estos átomos de aquí, el COOH. Este COOH le confiere ¿qué? Una serie de propiedades similares a todos los ácidos carboxílicos y hay muchos más grupos funcionales, que es lo que iremos viendo poco a poco. Ahora vamos a hablar de función química. ¿Qué es una función química? Pues es un conjunto de propiedades comunes a una serie de compuestos análogos. ¿Qué pasa? Que función química y grupo funcional van relacionados. ¿Por qué? Porque los compuestos que tengan un mismo grupo funcional tendrán unas propiedades muy parecidas, un conjunto de propiedades comunes y por lo tanto formarán una función química. ¿Cómo podemos calcular las funciones químicas? Bueno, eso depende de que estemos hablando de compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos y también va a depender del libro. Una clasificación común va a ser función o funciones hidrogenadas. Estamos hablando de compuestos orgánicos. Bueno, funciones oxigenadas y por último funciones nitrogenadas. Funciones hidrogenadas, ¿qué va a pasar? Que van a contener, además del carbono, hidrógenos. Funciones oxigenadas, ¿qué pasará? Que además del carbono y el hidrógeno van a contener oxígeno. Y funciones nitrogenadas, además del carbono y del hidrógeno, van a contener también ¿qué? Nitrógeno y en ocasiones también contendrán oxígeno. Pero insisto en que a lo mejor en otros libros encontráis una clasificación diferente. Y por último vamos a definir el concepto de serie homóloga. ¿Qué es una serie homóloga? Pues un conjunto de compuestos que poseen el mismo grupo funcional pero diferentes números de CH2. Por ejemplo, este era el etanol. Si yo escribo el siguiente compuesto, CH3, CH2, CH2, OH, vemos que tienen el mismo grupo funcional. El OH, ambos son alcoholes y forman parte de la misma serie homóloga. ¿Por qué? Porque lo único que les diferencia es el número de ¿qué? De CH2. Este tiene un solo CH2 y este tiene 1 y 2. ¿Qué diferencia habrá entre ellos? Las propiedades químicas de los compuestos de una serie homóloga van a ser muy parecidas, pero a medida que aumenta el número de CH2, las propiedades físicas irán variando. También hay que tener en cuenta que hay compuestos que presentan varios grupos funcionales. A estos compuestos se les llama compuestos o sustancias polifuncionales. Y en estos casos tendremos que tener en cuenta el orden de preferencia de los grupos funcionales. Así que vamos a hacer una lista según los criterios de la IUPAC. El grupo funcional que consideraremos más importantes será el grupo de los ácidos carboxílicos. A continuación colocaremos los ésteres. Después de los ésteres
colocamos los haluros de acilo. A continuación, colocamos las amidas. En algunas listas, junto a las amidas, con la misma importancia, pondrán sales, refiriéndose a las sales, cuidado, las sales orgánicas. Por debajo tendremos los nitrilos. A continuación de los nitrilos, sigo la lista aquí, vendrían los aldehídos. Por debajo de los aldehídos vendrían las cetonas. Por debajo de las cetonas, los alcoholes. Por debajo de los alcoholes, las aminas. Por debajo de las aminas, los éteres. Muchas de las listas que os encontraréis acabarán aquí, en los éteres. Si seguimos, por debajo de los éteres, dentro de los que vamos a utilizar, vendrían los alquenos. Aunque insisto en que esto a lo mejor en muchas listas ni aparece. Después de los alquenos, los alquinos. Después de los alquinos, los derivados halogenados. Y por debajo de los derivados halogenados, ¿qué tendríamos? Los nitrocompuestos, que a pesar de que son muy sencillos, la verdad es que no vienen en muchos libros de bachillerato, pero en otros muchos sí. Y por último, los alcanos. Esta lista se podría completar con algunos tipos de compuestos más, pero que no van a aparecer en bachillerato, por lo tanto, ni siquiera los he puesto. Pues muy importante. Ahora sonará un poco raro, pero cuando empecemos a formular, justo ya en el próximo vídeo, ya veréis a qué nos referimos.